Ya ven, este programa, la vocación es ayudar a saltar grietas, porque total nosotros acá no vamos a arreglar nada. Y acá no hay mucha grieta, al contrario, hay como un deseo de los tres que nos acompañan de ver que ocurra, que se busquen acuerdos y consensos políticos en más amplio sentido de la palabra. Quienes nos acompañan son Santiago del Cel, que es director general de la compañía Araucaria Energía, Jesús Rodríguez, que es economista, y Guillermo Rosenburser, que es economista y también es profesor. Santiago, ¿cómo ves vos esta posibilidad de diálogo, pero de diálogo fructífero, no de diálogo y bueno, me parece muy bien lo que vos decís, muchas gracias, a Dios que te vaya bien? ¿Cómo lo ves? ¿Ves mejor disposición? Yo como decía recién, creo que el diálogo es una condición necesaria, es una condición de base que se necesita porque lo que no se habla, no se trata. Cuando no se habla de los problemas de verdad de este país, hablamos de otros problemas que son accesorios o que no son los centrales. Entonces, enfatizo la necesidad de dialogar, pero a los efectos de, primero, de reducir la distancia con el que piensa distinto, dialogar con el dispar, dialogar con el que está incluso si vos en las tuvieras que antípodas. decir, ¿quién sería hoy para el grupo de empresarios el que está en las antípodas? Bueno, es interesante porque no quiero ser autorreferencial en cuanto a nuestro encuentro, pero nosotros quisimos de alguna manera tratar de gestionar y construir puentes entre las distintas grietas que existen en esta sociedad. Grietas en la política, grietas en la sociedad, grietas en el mundo empresario. Refiriéndonos a nosotros mismos, tratando de dar un ejemplo, si cabe, creo que el mundo empresario está cruzado por grietas. Efectivamente, está cruzado por antagonismos no resueltos. Antagonismos, el propio mundo empresario. Absolutamente, y es un ejemplo patético de la fragmentación que también le es a la sociedad argentina, la incapacidad de ponernos de acuerdo entre colegas, no solo de la propia industria, de lo cual cualquier razón es buena para encontrar razones para dividirnos. Hay tantas cámaras empresarias casi como empresas, lo cual es una demostración de la fragmentación. Sino también hay cuestiones no resueltas que al no hacerlo se van acumulando a lo largo de la historia. Hoy podríamos hablar de algunos conflictos no resueltos, como por ejemplo el abordaje a un mundo globalizado. A ver. Ese antagonismo y ese pánico que nos genera el tener que relacionarnos con el mundo, lo cual alienta posturas, por supuesto, antagónicas y que nos gusta llevarlos a los extremos. Es decir, chauvinistas, ¿no? La gente que plantea el mundo es un espacio de riesgo y es un espacio de amenazas, por lo tanto pongámonos muchas protecciones porque el mundo sin duda viene a saquearnos, mientras que los globalistas dicen el mundo es nuestro espacio de desarrollo. Entonces, no es ni una cosa ni la otra. Es un mundo en donde sin duda no podemos darle la espalda, pero al cual tenemos que generar un proceso de poder insertarnos al mundo, no de un día para el otro, pero sí mantener una tendencia de inserción. ¿Cuál ha sido esa política en este país en las últimas décadas? Confusa, como mínimo confusa. Hemos ido y vuelto permanentemente. Esta política, esta alteración permanente de las reglas de juego en cuanto a nuestra relación con el mundo, genera al final un estado de parálisis y de desamparo que finalmente desalienta la inversión, porque no sabemos a qué regla atenernos. Ahora, para ir, un segundito, y sí, si querés, Guillermo, agregas. Profundizo en la duda. ¿Por qué asusta tanto el mundo externo? Porque nos exige mejor calidad de producción, mayor competitividad, más creatividad, porque redondeo la pregunta. Muchos argentinos y argentinas que han salido a trabajar fuera de la Argentina, a ese mundo, son competitivos y les va bien. Es decir, no nos faltarían cualidades en cuanto a gente, por ahí sí, en cuanto a grupos, en fin, no sé. Ahora, ¿cuál es el desafío? ¿Qué nos está exigiendo? ¿Abandonar un siglo? ¿Abandonar qué costumbres para meternos? ¿Qué tribu abandonaríamos? Porque yo sé lo que es abandonar la aldea.
¿no? Sí. Y salirme afuera. Bueno, ¿qué tipo de aldea estaríamos abandonado y cómo nos amenazaba? ¿Qué nos amenaza? Por favor. Sí, yo quiero, para responder lo que tu pregunta, dar un paso para atrás. Dale. Jesús insistió mucho en la palabra acuerdos políticos, y a mí me parece que da en el clavo. ¿En qué sentido? Porque en el sentido de que acuerdos implica también, acuerdos con muchos implica desacuerdos con algunos, digamos. A mí me parece que bueno, retóricamente uno puede usar la expresión la unidad nacional, la política de Estado en un sentido muy genérico, pero me parece que si uno actúa políticamente y reconoce efectivamente que hay conflictos de intereses, etcétera, tiene que aceptar que los acuerdos uno tiene que impulsarlos lo más amplios posibles, pero reconocer que va a haber gente que va a quedar afuera, y es legítimo que quede afuera, sin que eso implique una confrontación violenta, pero reconociendo esa realidad. Un buen ejemplo que no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero que a mí me parece que ilustra bien esto, fue el debate con respecto a la despenalización del aborto, digamos. Ahí no se llegó a la unanimidad, no era factible llegar a la unanimidad, pero hubo un trabajo muy grande de ambas corrientes para persuadir a legisladores y buscando a distintos, buenas razones. A referentes sociales, etcétera, sin golpes bajos, pero tampoco buscando una síntesis que no era posible, digamos, que hubiera sido contraproducente. Y finalmente hubo una votación que resolvió las cosas, digamos, y los que, bueno, todavía no se sancionó definitivamente la ley, hay un segundo paso, pero, digamos, los diputados que perdieron aceptaron la derrota, y, digamos, eso no es el fin del mundo. Yendo al tema pero empresarial, cuando hay intereses económicos, bueno, sí, como claro. en el caso sindicatos, empresarios, bueno, justamente, gobierno, ahí yo quería llegar a eso. Seguramente no van a aceptarlo de buen grado, pero va a haber sectores empresarios que a través de una discusión de incentivos, de tiempos que uno le otorgue políticamente desde el gobierno, van a estar dispuestos a reconvertirse y progresivamente a insertarse en el mundo globalizado. Hay grupos que viven de los subsidios, digamos, cuyos intereses están construidos alrededor de eso, y que no tienen interés, no tienen voluntad de reconvertirse para otra cosa, porque están inherentemente vinculados a esos subsidios, digamos. Entonces, yo creo que ahí no se trata de mandar a nadie a Siberia, digamos, pero si hay un acuerdo político y económico fuerte, esos sectores tendrán que justamente el enforcement de la legislación, de las políticas, etcétera, tendrá que forzarlos a cambiar y a renunciar a ciertos privilegios, ¿no es claro, cierto? yo tomaba como ejemplo los otros días en una conversación, y otra gente también, Tierra del Fuego, Y sí, ¿no? Donde hay unos subsidios yo estaba enormes pensando en eso. sosteniendo a quién. A ver, el gran motivación, la más respetable, a la gente que labura y que no tiene que perder su trabajo. Sí. La menos respetable, a mi gusto, el interés empresarial de algo que se está produciendo que no sirve para nada, y es peor, que viene carísimo. Y también, y no quiero, no digo que sea estrictamente así, podría ser, y de hecho podría ser en más de una provincia, poco estímulo para el gobernador, para buscar el gobernador de turno creación de trabajo genuino, porque total la nación se hace cargo. Y la gente acá no me protesta porque les pagan. Bueno, a mí me parece que sentarse, sé que ha habido un acuerdo con el sindicato, empezaron con los sindicatos, la parte más débil,
Pero yo creo que eso debería ser tomado como un caso testigo, para mi gusto, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, y pensar también que algo de eso ya se hizo, por ejemplo, con el tema de la tecnología de iPads y ensamblaje, permitiendo la reducción de aranceles para la importación de computadoras y de tablets. Cuando esto se anunció, la reacción fue decenas de miles de puestos de trabajo que se iban a perder y de desindustrialización, insensibilidad, etcétera. Y lo cierto es que no sucedió, porque fue hecho de manera, creo yo, bastante contemplativa, de racional y conversada. Entonces creo que precisamente eso no quiere decir que no haya muchos otros nichos o bolsones de privilegio en muchas situaciones. Yo estaba escuchando hoy la amenaza ya de los medios de transporte, que han estado recontra subsidiados, y sobre todo en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano, que bueno, apenas lo mueven a Aranguren, salen a chillar y dicen cuidado porque si no habrá menos, amenazando que van a bajar el número de medios de transporte. No pude menos que pensar, bueno, estos están pidiendo no me saquen los subsidios. Y seguro, sin duda. Les hago una pregunta, perdón Santiago, y te voy a preguntar, para ir a la coyuntura económica, porque han pasado cosas esta semana, están pasando cosas. Para eso no vinimos de la coyuntura. Bueno, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el horizonte que se abre con todas estas nuevas medidas que se han producido? Y sobre todo, ¿cómo se sale de ciertas aparentes encrucijadas de este enamoramiento de la tasa, por ejemplo, de interés al 43% como un mecanismo para bajar la inflación y a la vez intentar una reactivación de la economía que obviamente desalienta, me imagino, a la producción? ¿Cómo lo ves vos, Santiago? Bueno, teniendo presentes a Jesús y a Guillermo, creo que soy el menos idóneo para responder a estas cuestiones que son de orden bastante técnico. Yo voy a tratar de responder a dos cuestiones. La primera, algo que veníamos de antemano, que es la apelación a toda la dirigencia para poder resolver problemas que tienen muchas décadas de instalación y que por lo tanto son bien profundos y bien complejos, con lo cual atacarlos requiere de mucha capacidad, No es solamente voluntarismo transitorio, globos de colores o cosas de este estilo. Entonces hace falta mucha seriedad. Globos de colores amarillos. De color que sea, porque finalmente una de las cuestiones que sí estamos viviendo es que, y esto es una apelación a la cultura política, a la cultura dirigencial, ¿qué nos pasa como dirigentes que cuando tenemos circunstancialmente la capacidad de dirigir, porque tenemos el voto, el respaldo popular o tenemos la capacidad económica, se nos cierra nuestra interlocución con otros? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Es una demostración de debilidad política el conversar y el acordar con otras opiniones y otras miradas? Honestamente me llama la atención esa situación que habla de nosotros mismos y que de alguna manera vuelvo a la apelación mirando hacia el futuro. Si queremos salir de este problema, por favor, ayudémonos unos a otros para salir del problema, porque solos no lo vamos a poder hacer. Yendo a la coyuntura no soy el más idóneo, repito, en opinar sobre la misma. Sí puedo decirlo de la perspectiva de la praxis y del mundo empresario en el cual estamos. Nosotros tenemos mucho contacto con el mundo. De hecho, los proyectos que estamos llevando adelante en Argentina, estamos invirtiendo $800 millones en el país. Estamos dándole empleo a miles de personas y todo eso en la energía. Exacto. Y todo eso lo estamos haciendo con financiamiento del mundo. ¿Por qué? Porque el mercado de capitales, y acá hay gente que sabe mucho más que yo, local, no tiene el desarrollo, no tiene la profundidad, no tiene las herramientas para poder financiar inversiones a 10 o 15 años de horizonte. El mundo, por muchas circunstancias que no vendrían al caso, le da un voto de confianza a la Argentina en los últimos meses, los últimos años. Ahora, es cierto que el mundo también exige y plantea que hay cuestiones que no cierran. Entonces, hay un llamado de atención que nosotros lo encontramos sumamente oportuno porque ocurre en un momento en que hay capacidad de reacción y lo que es importante es que no nos confundamos.
tenemos la oportunidad de corregir errores. Hagámoslo, no nos creamos que porque ahora circunstancialmente recuperamos la calma, los problemas están resueltos. Los problemas subsisten. ¿Cuáles son las cosas que nos cierran para el mundo? Bueno, finalmente, algo que ya lo plantearon acá mis colegas, Argentina está acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades, por distintas razones. Hay algunas razones más loables, que es la razón de poder asistir a los más vulnerables, lo cual está fuera de toda discusión. Pero también hay un enorme gasto improductivo, hay un enorme gasto que se pierde en las rendijas de la corrupción, que claramente tiene que ser prioridad y tiene que ser motivo de atención por parte de nuestros gobernantes y por parte de todos nosotros, dando fuertes ejemplos de austeridad y de conducta ejemplar para todo el resto. Acá retomo la frase que vos recordabas, Jesús, sobre Alfonsín, ¿no? La política es docencia. Yo creo que es así. Por alguna razón es primer magistrado, magíster. Primer maestro. Primer maestro. ¿En qué está faltando esa docencia? ¿En qué está faltando para ustedes? Yo creo que en algunos sectores lo que hay es una subestimación de la magnitud de los problemas que tenemos que afrontar. Y entonces se supone que funcionarios probos y bien intencionados y capaces alcanzan. Y eso es una visión simplificadora, tranquilizadora, pero falsa. Los problemas de la Argentina son de una dimensión y una magnitud extraordinaria. Sí. Y que esta calma, entre comillas, de $1 a este precio, no le haga creer a nadie de que ya está resuelto el problema. Tenemos por delante problemas severos. Para empezar, que no es de ahora, porque el gobierno que se fue, el proyecto político más extenso de los últimos, desde el 30 para acá, hay que decirlo, no le faltó tiempo a esa administración, no, ni de recursos, años, ni acompañamiento político, social e institucional. Y una situación externa muy favorable. Por eso, se fue dejando 1 de cada 3 hogares bajo la línea, 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de pobreza y 1 de cada 4 hogares bajo la línea de pobreza. Yo quiero marcar eso. Esta historia. Yo quiero marcar esto, Jesús, porque en este lugar, en este programa, en 2014, quien estaba diciendo eso era Agustín Salvia. Ya él estaba poniendo el 2014, porque si no es como si fuera un tema de ahora, 1/3 de la sociedad subsumida y 2/3 de la sociedad sin que les importara 3 pepinos ese tercio. Seguí, perdón. Pero ese punto es dramático y es lo que nosotros tenemos que saber, porque eso amenaza la convivencia democrática, la afecta de manera decisiva. Y si nosotros aspiramos a vivir en democracia, ese tiene que ser nuestro esquema. Pero para resolver eso no lo vamos a resolver con solamente funcionarios probos, que tienen que haberlo, no solamente con funcionarios capaces, que tienen que haberlo, no solo con buenas políticas, que tienen que haberlo. Nosotros robaron, nosotros somos buenos y no robamos y con eso alcanza. Claro, mentira. Es error grave. Creer que ese es el diagnóstico es un error grave. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque justamente, hace falta la política. Justamente montándome en lo que dice Jesús, yo, todos los funcionarios del área económica que conozco que asumieron inicialmente eran efectivamente probos y técnicamente capaces. Y a pesar de eso, también desde un inicio, no fui el único, sostuve que tenían un diagnóstico y unas políticas macroeconómicas equivocadas. Así que desde el punto de vista macroeconómico hay otras dimensiones. Llegamos a esta situación por una combinación de una herencia muy compleja, sin ninguna duda, y cierta subestimación de la gravedad de los problemas, cierto facilismo en cuanto a las
soluciones que nos iban a venir del resto del mundo y ciertos errores de diagnóstico sobre la naturaleza de algunos problemas, como por ejemplo la inflación. Entonces, eso creó condiciones para que pensásemos en un momento que habíamos desarmado la bomba, cuando en realidad la bomba era una bomba acabó siendo una bomba de efecto retardado. No, felizmente, como vos comentabas fuera del aire, no estamos en el 2001. Como dijo Santiago, hay posibilidades de corregir, pero si consideramos esta recuperación de cierta normalidad cambiaria con exitismo y no con alivio y con preocupación, vamos a estar pifiándola muy seriamente. Decían, no sé hasta qué punto es cierto, a lo mejor algunos de ustedes lo saben, que ya hace unos 5 o 6 meses el presidente de la Nación había dicho la economía en la Argentina es débil, un viento de afuera nos puede hacer volar como hoja en la tormenta, y que ya entonces estaba pensando como una hipótesis recurrir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, se hizo la tormenta perfecta, se cumplió. Ahora, ustedes encuentran que en este momento, por los cambios que se han hecho de ministros y actitudes, ha variado la mirada, la disponibilidad para algún tipo de política más consensuada. La verdad que no estoy en condiciones de responder tu pregunta, pero sí puedo decir que la salida de algunos funcionarios da la idea de que hay una mayor propensión a escuchar otros argumentos. Dicho de otra manera, la tosudez de algunos argumentos que eran titularizados por algunos funcionarios, los que los han sustituido no parece que tienen esas características. Claro. Yo quiero decir algo sobre lo que se viene, digamos, ¿no? Vamos a decir así, veo menos dogmatismo. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso, definitivamente. Más humildad. Sí, en el mejor sentido de la palabra. En el buen sentido y realismo, digamos. Ahora, yo creo que el gobierno y la sociedad tienen que prepararse para un periodo muy duro. Yo no sé si, y menos breve me temo que el que estima el gobierno. No digo indefinido, pero menos breve. Tengo la sensación que recurrir al fondo era inevitable cuando se creó la tormenta perfecta. Me doy cuenta que políticamente era muy difícil, pero sin duda hubiera sido mejor hacer esos cambios cuando se mandaba la ley de presupuesto en septiembre. Pero bueno, eso ya no sucedió. En algunas dimensiones el fondo efectivamente cambió y está bueno esta idea de proteger el gasto social, pero desde el punto de vista macroeconómico el plan del memorándum de entendimiento es un plan de estabilización tradicional de los que se acordaron toda la vida a través del apoyo stand-by del fondo, y va a tener consecuencias recesivas e inflacionarias, digamos. Entonces, cuanto mayor sea la capacidad del gobierno de buscar algún acuerdo político, cuanto mayor sea la ejemplaridad y además la capacidad de encontrar los componentes del gasto que tengan menos esfuerzo, que signifique menos resultados redistributivos regresivos, más posibilidades habrá de capear un periodo duro que va a ocurrir ahora. Bueno, yo les agradezco muchísimo. No quiero terminar con esta, con esta frase. Sí, terminaste ahí, era lo que vos buscabas. ¿Qué le vas a hacer? Así están las cosas. Lo cual no quiere decir que todo el mundo esté absolutamente de acuerdo, pero bueno, es una opinión tuya y más que fundada. Gracias
gracias por habernos acompañado, Santiago, Guillermo, Jesús, y a ustedes que nos siguen todos los domingos. Les estamos diciendo hasta el domingo próximo, que tengan muy buena tarde y no cambien el dial, porque ya saben que Gustavo Mura viene ahora y vale la pena.